Bueno, y una serie de trastornos ha dejado los problemas que ha presentado la línea 1 del metro en el día de hoy. Se suponía que a la 1 de esta tarde se iba a reparar esa falla y se iba a retomar el normal servicio. Le vamos a preguntar a Alejandro Aristimuño si es que eso ha ocurrido. Alejandro. Bueno, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hace exactamente 18 minutos Metro de Santiago entonces tuitea o hace un post a través de X informando entonces que ya la línea 1 tiene completo servicio. Recordemos que hubo interrupciones que generaron, la verdad, un completo caos. Nosotros estamos desde la Dirección del Tránsito Público Metropolitano. Acá hace pocos minutos hubo una pauta informando sobre todo la contingencia que han implementado, que implementaron durante estas horas de emergencia que causó, por cierto, que cientos de personas tuvieron que tomar el transporte público. Hubo esperas hasta de una hora, nos comentaban algunos transeúntes. Recordemos que en primera instancia se bloqueó entonces la línea en algunas estaciones, sobre todo el sector oriente, y posteriormente entonces se habilita desde San Pablo hasta Tobalaba como una estación final, y desde Tobalaba hacia Los Dominicos estaba cerrada precisamente para reparar esta falla que hasta este minuto Metro de Santiago no ha informado con exactitud de a qué se debe la falla. Nosotros le preguntábamos en la mañana al gerente general de Metro. Él decía que no podía informar hasta ese minuto cuál era la falla en específico, o sea, qué produjo la falla en específico, pero sí que se tenía entonces identificado cuál era lo que había dejado entonces sin funcionamiento la línea, es decir, qué ocasionó este momento para poder entonces cancelar el transporte del metro entre Tobalaba y Los Dominicos. Eso, por supuesto, vamos a esperar nosotros si es que hay una nueva versión de Metro cuando ya ha informado entonces que se ha restablecido la línea 1 por completo. La Dirección de Transporte Público Metropolitano ha informado que en este recorrido funcionan alrededor de 300 buses, de 300 micros. Ellos han implementado o estuvieron implementando alrededor de 150 más, que una modalidad que ellos llaman bucle, es decir, no hacen la ruta completa, sino que hacía un apoyo de el mismo transcurso del metro desde Tobalaba hasta Los Dominicos, incluso haciéndolo de manera continua para poder entonces hacer este plan de contingencia que afectó a decenas de usuarios del Metro de Santiago, que estaban, por cierto, muy molestos durante la mañana, sobre todo porque no habían, mayores detalles de cuál había sido o qué había originado la falla. Lo que sí comentaron es que hubo algo en las vías que provocó entonces corte de el Metro de Santiago entre las estaciones de Tobalaba y Los Dominicos. Nosotros, como les hemos comentado, vamos a esperar, por cierto, que Metro entregue una nueva versión de qué específicamente provocó esta interrupción del servicio, entonces, que generó un plan de contingencia por superficie de alrededor de 450 buses, 300 los que operan con normalidad y 150 que fueron entonces implementados durante esta jornada para apoyar entonces a las personas que se tenían que trasladar, sobre todo en el sector oriente de la capital. El caos fue de tal magnitud que Metro de Santiago publicó un justificativo para que las personas que utilicen el Metro de Santiago pudieran entregar ese justificativo a las empresas, por cierto, de trabajadores que en ese minuto se estaban dirigiendo hacia sus trabajos. Pasemos a escuchar qué nos decían también los usuarios de Metro esta mañana. Yo vengo de la línea 3 y informaron que no iba a haber combinación en la línea 1. Viene repleta, entonces, yo ya llego pasado las 10 al trabajo. ¿Y a qué hora entraba? A las 9:30. Sí, vengo de La Reja. Tomé a las 8. Imagínate, La Reja acá, llevo más de una hora. Yo tengo que llegar hasta a Manquehue. Y no, por eso me bajé a la Universidad de Chile, porque ya es mucho ya. No, se va a tener que tomar un Uber probablemente, porque así como está, ni siquiera me puedo subir el micro. Llegué a Estación Central a las 8:17 y ya estaba con problemas. Y al final me vine en micro y ahora tengo que seguir hasta Providencia. ¿Y tiene que tomar otra micro? Otra micro más. De las 8:30 de la mañana que vengo, van a ser las 9:30. ¿Ya una hora por lo menos? Sí, pues de aquí de San Pablo nomás. Hay que ahora tomar una micro, un auto para allá, que sabe que el billete está corto, no hay. Claro. Así que, el amor de Dios, nomás, sí, mucho caos. Mucha gente. Hay que esperar nomás. Hay que esperar, tener paciencia nomás. Pero venimos del campo para acá a hacer unos exámenes, pero quedamos totalmente en shock porque imagínense el metro, tuvimos que hacer un tiempo para poder tomarlo, lo iban a dejar en la escuela militar y al final llegamos acá a Tobalaba. Hay que tomar un micro nomás, voy a Los Dominicos, yo justo. Tengo el horario de tarde, pero no tengo problema en ese sentido. Pero ahora es llegar arriba. El problema eléctrico, no sé, es que nunca dan ninguna respuesta como corresponde. Siempre dejan, uno paga y eso es todo. Y ahí dejan al pasajero. Eso es lo que siempre hacen acá en el metro.
Sí, es que siempre es complicado lo que pasa con el metro, pero especialmente cuando es la línea 1, porque es una suerte de columna vertebral de nuestro sistema de metro, y más aún cuando se extiende por tantas horas. No sé si es que te han entregado más información, Alejandro, sobre detalles de esta falla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y pensando en que ojalá no vuelva a ocurrir en las próximas horas, no sé, en el retorno a casa de todos los pasajeros. Sí, todos nos preguntábamos lo mismo porque, claro, uno necesita saber qué fue lo que causó esta situación precisamente para ver cuáles son los planes de contingencia que puede adoptar sobre todo Metro de Santiago. Ya conocimos lo que ha implementado la Dirección de Transporte Público Metropolitano, pero ¿qué pasó exactamente? Se lo preguntábamos al gerente general. Él decía que todavía no se tiene con exactitud esa información, pero sí se había identificado dónde fue la falla y por eso se había entonces informado la interrupción del servicio entre Escuela Militar y los dominicos para que, por supuesto, los técnicos pudieran reparar esa falla que ellos decían alrededor de las 11:30 de la mañana hasta la 1. Fue específicamente eso. Ellos decían, daban ese lapso, decían aproximadamente a la 1 de la tarde. Cumplieron exactamente y con exactitud que el servicio se habría restablecido entonces a la 1 de la tarde. Nosotros estábamos, por cierto, en los alrededores de la estación Metro de Tobalaba, que ahí le preguntábamos, por cierto, a las personas si ellos les habían informado algo a través de los altoparlantes, pero simplemente decían que esa era prácticamente una estación terminal, que todos debían descender del tren y tomar otras vías para poder dirigirse hacia sus destinos, es decir, micro, como los habíamos comentado, algunas taxis o servicios de aplicaciones para poder llegar a su destino final, que muchos de ellos se dirigían hacia sus trabajos en el sector oriente de la capital. Insistimos en la pregunta de qué fue lo que originó la falla. Nos decían que lo que sí pasó es que algo hubo en la vía que provocó entonces algún daño. ¿Ese daño fue grave? También le hicimos esa pregunta al gerente general, si ese daño fue grave. Nosotros suponíamos que sí, por la cantidad de horas de interrupción en el servicio. Estamos hablando que alrededor de 3-4 horas donde se interrumpió el servicio. En algún momento se habilitó desde San Pablo hasta Escuela Militar y posteriormente a las 11:30 de la mañana empezó a correr entonces que se tenía que cerrar la estación o que los trenes que debían llegar desde San Pablo hasta la estación Tobalaba. Por eso les he comentado que estábamos esperando alguna versión oficial de Metro de qué fue lo que originó esta interrupción. De hecho, se lo preguntamos a Paola Tapia, directora de la Dirección del Transporte Público Metropolitano, si se había informado, porque entendemos que entre autoridades quizás pueda haber esta información. Ella dice que eso le corresponde a Metro, por eso esperamos entonces que haya una declaración más contundente sobre qué fue lo que originó esto. También hubo declaraciones del Ministerio de Transporte, del Ministro de Transporte respecto a esto. Ya estuvo nuestra compañera Daniel y empezamos a escuchar esas declaraciones. El daño, eso significó que hubo que parar la operación al oriente de Estación Tobalaba al principio y eso por supuesto generó que muchos usuarios tuvieron que salir a la superficie a tomar buses. El Ministerio desplegó 155 buses de refuerzo. Esto ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando ya la hora punta ya empezaba a bajar, pero todavía estábamos en la hora punta. Por supuesto, es muy difícil reemplazar la capacidad del metro con buses, además otros buses hay que llevarlo al lugar. Este tipo de situaciones son situaciones que pueden ocurrir en una línea de metro y tenemos que ser capaces de generar un sistema que sea lo suficientemente resiliente para poder responder a este tipo de situaciones. Bueno, la línea 1 concentra la mayor cantidad de usuarios, eso también lo ha confirmado la gente de Metro respecto de lo que sucedía, porque vimos andenes que realmente casi colapsados, mucha gente esperando, por cierto, que se reanudara el servicio de Metro de Santiago y tuvieron que entonces implementar también otros protocolos para no seguir permitiendo la bajada de ciudadanos hacia los andenes. Por eso entonces se implementaron también otras vías. Ahí estuvo, por cierto, Carabineros presentes para poder, digamos, tratar de ayudar en el desalojo o el escape de las personas hacia superficie para poder entonces tomar micros que se iban que iban a transitar, bien digo, desde el poniente hacia el oriente, desde Tobalaba hacia los dominicos, que fue, por cierto, las estaciones más afectadas durante esta interrupción del servicio. Metro da, por cierto, por superada ya la emergencia, a la 1 exactamente de la tarde daba entonces la información que se había entonces habilitado todas las estaciones después de este
este momento que sin duda alguna generó un caos en la región metropolitana de Santiago. Recordemos que prácticamente esta vía de la línea 1, una de las que tiene la mayor, concentra la mayor ocupación durante esa jornada, por supuesto tiene repercusiones importantes, sobre todo en el tránsito. Ahí mismo en la intersección de Tobalaba hubo también ese corte porque se generó alguna interrupción del servicio en los semáforos. Es decir, tuvimos varios problemas allí. La comunicación del metro que decía que la estación de metro de Tobalaba se iba a cerrar a las 11:30 de la mañana, que los trenes se iban a detener justo allí y que las personas tenían que descender, y posteriormente, por supuesto, vimos este tren, como dice el agente de la Dirección Metropolitana de Tránsito, que la cantidad de buses se iban trasladando desde allí. Es decir, ahí también se provocó un atochamiento importante. Pasemos a escuchar lo que hace pocos minutos dice también Metro de Santiago respecto de esta emergencia que dicen se da por superada. A las 13 horas del día de hoy hemos restablecido el funcionamiento normal en toda nuestra red, levantando por lo tanto el servicio parcial que habíamos dispuesto entre Estación San Pablo y Estación Tobalaba, el cual tenía el objetivo de poder realizar las reparaciones en la vía en línea 1. Eso significa entonces que estamos con toda nuestra red disponible, con las frecuencias normales, y que por lo tanto vamos a tener también funcionamiento normal durante toda esta tarde para tanto el aumento de pasajeros que se produce al mediodía como en la hora punta de esta tarde. Lamentamos nuevamente los inconvenientes que esto generó a todas las personas que se desplazaron en esta mañana por nuestra red e informamos que disponemos en nuestro sitio web de un documento que indica la incidencia ocurrida esta mañana en caso que alguna persona lo requiera para uso en sus distintos lugares de trabajo. Bien, superada la emergencia entonces de esta mañana que puso todos los ojos frente a lo que sucede en el metro de Santiago, línea 1, que fue bastante afectada respecto de la circulación de los trenes desde Tobalaba hasta Los Dominicos. Emergencia superada. Nosotros preguntábamos hace pocos segundos atrás también si los protocolos funcionaron, si funcionaron al 100%. Desde la Dirección de Tránsito Metropolitano nos decían que sí, que siempre están abiertos, por supuesto, a reformular estos protocolos, pero que se implementaron entonces alrededor de 450 buses. 300 buses de su frecuencia habitual, más 150 que se establecieron para esta emergencia que finalmente a la 1 de la tarde ha sido por superada. Ya, lo importante es que hasta ahora entonces el servicio de la línea 1 está operando de forma normal y es esperar que esta emergencia ya sea superada totalmente durante toda esta jornada. Gracias por la información. Buenas tardes.